Buenas tardes a todos. Vamos a conversar con Mónica Erazo Jurado, que es una autora colombiana, vive en Bogotá, egresada de artes, eh, autora de un libro que nos entretuvo varios meses. Lo estudiamos bastante bien, estudiamos sus referencias bibliográficas. El libro se llama De Morbis Veneris, la enfermedad venérea. Está subtitulado La construcción de raza y sexo en los tratados de Jan Astruc. Tiene dos fechas, 1736 y 1765, de lo que podemos deducir que son dos tratados, ¿no? Dos tratados distintos. Uno es sobre, por así decirlo, la, eh, la sexualidad femenina. Es un texto dedicado a la mujer, el segundo texto. Lo importante de este recorrido es que nos abrió a un terreno que no habíamos frecuentado antes, que diríamos es 1700 y pico, el comienzo del iluminismo. Astruc está perteneciendo adscripto a ese movimiento. Les voy a mostrar la tapa de... Les voy a mostrar la tapa del libro de Astruc, traducido al castellano. No sé si se puede ver, ¿lo ven? Está traducido al español, probablemente 1791. Creo leer esa fecha acá. Tratado de las enfermedades venéreas. Fue rápidamente traducido al castellano, lo que muestra que España en aquella época era activa en absorber la ciencia de los países vecinos. Lo importante es que en esta presentación de Astruc se sostiene la tesis de que el mal venéreo venía de América. La sangre menstrual de las mujeres indígenas, llamada impura, desempeña en esta cadena de contagio un papel fundamental. Va a trazar entonces una línea divisoria entre una sangre menstrual europea que es pura y la sangre menstrual que no tiene la misma calidad de las indígenas de las colonias americanas. Las mujeres indígenas transmiten, son causa del contagio. Sus úteros habrían sido determinantes para la aparición de esta nueva enfermedad que es la sífilis, el mal venéreo. Entonces, Mónica Erazo subraya cómo desde estos dos tratados de Astruc, la construcción del útero en su concepción que es moderna, como un órgano particular, distintivo del cuerpo de la mujer, del cuerpo, digamos, femenino, nace bífido. Esa es la novedad, lo que nos llamó la atención, por estar a la vez racializado. Las indígenas están en el origen del mal venéreo, y es el útero de las indígenas que aloja esa causalidad mórbida. Entonces, el discurso médico que surgía estudiando el útero, que hacía aparecer el dimorfismo sexual corporal, recientemente, digamos, en ese momento del siglo, incluía ya un sesgo geopolítico, capturando al útero, recién estudiado y descubierto para esa fecha, en una organización jerárquica de los cuerpos, que es lo que hace exactamente el racismo. La mirada médica, eso es el asombro, ¿no? Nuestro, es a la vez una mirada colonial. Y se sirve de la noción de enfermedad endémica para relacionar patología y territorio en una suerte de mapamundi de, no solo de lo sano enfermo, sino también lo que tiene de connotación moral, algo así como el útero
de las mujeres indígenas está afectado moralmente por el cierto relajamiento moral. Europa es un único continente salubre y ético. Entonces, territorio y naturaleza se han relacionado con el cuerpo de la mujer en aras de comprender, de dar cuenta, el terreno epistémico, el terreno de ideas, que hace que Astruc conciba el útero como un lugar malsano, pero el útero de las mujeres indígenas, digámoslo así. Principalmente estas son las ideas centrales, ¿no? Y vamos a decir una palabra más, ¿no? Que Astruc es contemporáneo del iluminismo. Las páginas de este texto de Eraso le dan la razón a la articulación modernidad-colonialidad, ¿no? En lo que vimos, en ese papel del útero indígena. En segundo lugar, la idea central es que el dimorfismo sexual incipiente se combina con el existente racismo y pasa por páginas de Buffon, de la enciclopedia, donde escribe de Pau, por ejemplo, y Kant mismo. Entonces sostiene esta afirmación central: la feminidad va a ser escindida por estar racializada. Entonces, la escisión de la raza, superior o inferior. El útero será un terreno de una disputa interna geopolítica. Bien, cita varios autores muy importantes, cita a Castro Gómez, cita a Haraway, cita a Laqueur, ¿no? Lo estudia y lo discute a Laqueur. Porque Laqueur da una visión del surgimiento del dimorfismo sexual que elide la racialización del útero, por ejemplo. Bueno, a partir de esto, a continuación, nos reunimos con Mónica Eraso. Tenía una pregunta, me inquieta algo que lo digo en primer lugar. Me parece que el feminismo europeo no es tan detallado en el punto de la violencia y el racismo, que los estudios europeos eliden un poco más, tal vez, el racismo y la violencia. La violencia, digamos, en la que uno en Latinoamérica parece vivir heredada ya de la conquista, que fue un hecho absolutamente violento. Que aquí suceden cosas que parecería que ciertos textos del feminismo de algunos otros países no recogen tanto. Esa era una inquietud, a ver si desde Colombia puede ser ratificada esta perspectiva. Bueno, los dejo ahora con Mónica Eraso y vamos a hablar con ella. Hasta luego. Sí, decía que cómo vos paso a paso fuiste ubicando los distintos hilos discursivos con los que se va forjando esta opinión. Y bueno, el espaldarazo, digamos, que le da en el siglo XVIII esta categoría de lo científico a esta teoría, ¿no? Pero es muy interesante. Me parece que es interesante, nos gustó mucho la forma en que vos fuiste construyendo, cómo vas mostrando, cómo adelantás algo y luego lo retomás, cómo le vas agregando un dato más, una teoría más, un momento histórico más, y bueno, también
fundamentalmente esa construcción interseccional, ¿no? En el diálogo que tenés con otros autores que también nos parecieron de mucha relevancia. Bueno, eso a mí me pareció, digamos, como muy interesante cómo lo fuiste armando. No sé, bueno, a lo mejor después se pueden ir mencionando algunos de estos hilos con los que vos construís, pero en principio decirte eso, ¿no? Que bueno, nos permitió además volver sobre cuestiones que hemos trabajado por ahí en otros momentos, en otros espacios. Y bueno, también estas ventanas que vos abrís a otros autores, y la fuerte, la ventana que vos abrís a otros autores que en su momento, por ejemplo, Tomás Laquer, que en su momento nos aportaron algo muy importante para nuestra tarea, pero que vos, con quien vos entras en un diálogo que te permite agregar la cuestión de la racialización de los cuerpos, ¿no? Y entonces ya advertirnos que no es posible pensar meramente ni en términos de género, ni en términos sí, en términos de género, sino que además en esta construcción del dimorfismo sexual, bueno, todo ese trabajo que Laquer hace y que es súper, para mí fue súper importante, leer este pasaje del un solo cuerpo, ¿no? Y dos cuerpos, pero allí vos agregás la cuestión de la raza, de una manera que nos involucra, porque bueno, tratamos de pensar desde, bueno, de este lugarcito que tenemos en este continente americano, para decirlo rápidamente, ¿no? Y bueno, me parece que son aportes para poder pensar situados, ¿no? O pensar situades. Bueno, eso, así resumido, que después, no sé, bueno, que siga o que tome otro la palabra. Así yo tenía algo para preguntar, que forma parte como de la sagacidad del libro, creo, o del el efecto que provoca. Es cómo se te ocurrió, algo creo a lo mejor contaste ya la vez anterior que nos reunimos, pero cómo se te ocurrió desarrollar a partir de Astruc, cómo lo encontraste, cómo fue que usar eso de pivote para desarrollar todo el libro. Parece un hallazgo improbable. En Buenos Aires era improbable. Eh, el estilo que veo que hay en Colombia no es como el de acá. No importa ahora la diferencia, pero no hay. Es más difícil acá hacer un estudio histórico, creo. No, no es tan fácil, creo yo, pero no estoy seguro que la cantidad de historiadores que hay me lo acepten. Pero del formato que vos hiciste, ese estudio, no hay tantos acá, no hay muchos, por no decir escasean. Volver sobre la ilustración, volver sobre el siglo XVIII, de esa manera. Bueno, ¿cómo encontraste a Astruc? ¿Cómo pudiste emprender una tarea semejante? ¿Estabas sola en Colombia para emprender esa tarea o estabas acompañada? Listo. Bueno, eso. Empiezo con estas, entonces con estas
con estos hilos que han abierto Juan Carlos y Marta. Bueno, yo creo que empiezo por la última, que es como la más puntual, las otras son como más complicadas, pero de repente logremos como ir hilando todo. Entonces, con lo de Astruc yo les había comentado la vez pasada y habíamos hablado sobre ese texto de cartografía sexual de la conquista, que era como el punto por donde yo empecé a trabajar este problema, digamos, de la sexualización en vínculo con la racialización. Con esta, digamos, con esta intención de trabajar eso, yo entro a la maestría de estudios culturales. Yo había hecho la especialización y esa maestría tiene este carácter transdisciplinar, que de repente es lo que señala Juan Carlos como esta posibilidad de, digamos, que trabajar textos históricos, pero no es exactamente hacer historia, ¿cierto? Como que tiene este componente más teórico y bueno, la idea, el lugar es un espacio sí, transdisciplinar. Mi primera intención entonces era mirar crónicas de indias y tengo una compilación, de hecho, de crónicas de indias en donde se está relatando todo el tiempo como varias situaciones. Por un lado, la feminización de los hombres indígenas, como que los leen como poco viriles y de hecho como hay varias lecturas con respecto a la sodomía de los hombres indígenas. Por el otro lado, como una especie de sexualización de las mujeres, en tanto que hay relatos de violaciones, por ejemplo, en donde se narra como si ellas en últimas hubieran consentido, pero uno lee las narraciones y pues es claramente que están describiendo unas violaciones. Pero por el otro lado también está esta cantidad de textos en donde se habla como de la suciedad y como es como esta doble situación de deseo-repulsión sobre las mujeres indígenas. Y esto era como mi primer proyecto, pero de repente era como un poco demasiado, pues porque hay muchísimas crónicas de indias y como que el asunto como sentía que me iba a llevar más como un problema más historiográfico, que no era tanto lo que yo quería trabajar. Estaba en esa cuando leyendo Gonzalo Fernández de Oviedo, que es uno de los cronistas que más descripciones tiene al respecto y además es un cronista que estuvo aquí en lo que hoy es Colombia y describe como este territorio. Encontré como una edición del siglo XVIII en donde en el prólogo del siglo XVIII de la crónica se mencionaba a Astruc. Entonces, este prólogo lo hacían, era como nos estaban planteando un debate que luego va a haber como posteriormente entre unos letrados americanos que le responden a Astruc, que no apareció en este libro, pero que por ahí hay un artículo que escribí al respecto. Y entonces como que por esa pista yo dije, ¿quién es ese tal Astruc? Porque yo tampoco en mi vida había escuchado hablar de este señor y me encontré pues los textos de Astruc en realidad en internet están, o sea, aquí tampoco están en las bibliotecas. Este señor como que fue muy importante en su momento y yo hago algún énfasis en eso en el libro porque yo también tenía como esa inquietud de repente como yo no lo conozco y nadie que yo comentaba conocía a este señor, yo dije de pronto este es por allá un sujeto muy marginal que tiene unas teorías dementes, un poco unas teorías que no tuvieron mayor repercusión en su momento histórico, pero finalmente como que yo me pongo a hacer esta relación y me encuentro que estos textos, pues eso, fueron traducidos como a 30 idiomas, aparece en la enciclopedia de Diderot, la entrada de América incluye a Astruc, entonces me doy cuenta que en su momento él fue un personaje muy importante, que trabajaba además para la corte francesa, pero que por alguna razón como que pues fue perdiendo vigencia y pues realmente hoy en día es un tipo bastante olvidado. Pero por el otro lado, y esto de repente con relación a lo que señalaba
también creo que era Juan Carlos al comienzo, o no me acuerdo. Sí, sobre lo de Bernini. A mí otra cosa que me pareció como más interesante de irme al siglo XVIII y no quedarme en el siglo XVI, era como esta inscripción en los cuerpos, ¿no? El problema de, digamos que de algún modo como que las crónicas hoy en día, pues tenemos claro que ahí hay en las crónicas una cantidad de ficciones, ¿cierto? Y hablan de sirenas, hablan de Argentina, estos gigantes patagones, o sea, hay una cantidad de elementos ficcionales dentro de las crónicas de Indias que en ese momento se escribían como que la crónica está en ese lugar medio intermedio entre la ficción y la descripción verídica, pero como que sabemos que es un régimen epistemológico en todo caso bien diferente, mientras que en el siglo XVIII pues es la ilustración y para el caso de la medicina pues es este giro, digamos, de la medicina galeno-hipocrática a la medicina moderna, por decirlo de algún modo. Y yo lo que empecé a ver en Struck es que la medicina moderna no está del todo consolidado, digamos, una visión puramente inmanente de los cuerpos, ahí hay una cantidad de elementos trascendentales, no, de dos tipos, por un lado del cristianismo, por el otro lado de la teoría moral, que en últimas también es como una cosmología pues mística, ¿no? Y como que se superponían en él esos dos diferentes regímenes de verdad, estaba en ese tránsito que me parece que es muy interesante. Entonces, igual podía hablar de elementos que hoy en día consideramos científicos, ¿cierto? Como las neuronas, por ahí menciona, y al tiempo estar mencionando los espíritus que corren a través del útero, unas cosas que para nosotros suenan muy extrañas. Y bueno, eso me parecía como interesante, un poco tratar de ver cómo es que se fue construyendo este giro entre dos concepciones en últimas de cuerpo y por supuesto que coincidía con lo que señala Marta de Tomás Laqueur del siglo XVIII, ¿cierto? Ese siglo en donde hay el tránsito del sistema que él llama de una sola carne al sistema pues del dimorfismo sexual. Entonces como que había varios elementos en el siglo XVIII, por supuesto las discusiones alrededor del voto de las mujeres, de la razón, que implica que seamos animales pero racionales, el diálogo con Linneo, o sea, el siglo XVIII me pareció como un siglo mucho más interesante y también un siglo, digamos que en términos de la intención como genealógica del libro, un libro que me parece que construye de manera más directa como el terreno discursivo sobre el que nosotros nos paramos hoy en día. Y en ese sentido me parecía como más interesante ponerme a trabajar sobre, pues sobre ese momento histórico. También, por supuesto, que se me acotaban las fuentes y eso no era menor, porque digamos, a Struck mismo, yo trabajo 3 libros de él que son bastante extensos, el de las enfermedades el libro de las enfermedades venéreas y el libro de las enfermedades de las mujeres, tomos 1 y 2. Entonces, a partir son básicamente el corpus de mi libro, son 3 textos de Astruc, y ya con eso, digamos que las fuentes están mucho más compactas porque él mismo, son libros, como les digo, muy extensos y él empieza a discutir con un montón de personas, con médicos del siglo XVII, empieza a tomar los cronistas de Indias como fuente primaria, también la Biblia como fuente primaria, o sea, con esos textos como que me abría, como ustedes dicen, una cantidad de ventanas pues, que ya me permitían tener un corpus suficientemente claro y no ponerme a trabajar como a armar yo un corpus pues aparte. Entonces creo que por eso está el asunto, digamos, de lo místico que ustedes señalan y, por ejemplo, lo que ocurre con Santa Teresa de Bernini. Claro, también es cierto que yo vengo del campo del arte, entonces... ¿Puedo interrumpirte un minuto Claro, claro. para, para ser, eh, para ser correcto? Resulta que la observación la hizo hace un momentito, hace un rato, Elisa Póñema, que despertó el interés. Yo saqué el comentario de Elisa, se lo robé un poco, pero suponiendo que ella iba a desarrollar algo le llamó la atención, me dijo eso,
y yo me precipité y me anticipé. Elisa, todo tuyo la Santa Teresa. Discúlpame, seguí. A ver, corregí algo incorrecto mío. Ah, vale, listo. Entonces el asunto de Santa Teresa es de Lisa. Es de Elisa, sí. No, una pavadita antes de que sigas, Mónica. Es una escultura que especialmente para nosotros es como llamativa porque es la tapa de un seminario de Lacan en la versión francesa. Ah, Entonces eso le da como, todo tu libro es como un comentario a esa tapa de ese seminario que es el seminario 20. Como hoy a la mañana, cuando de repente me doy cuenta de eso, me impresionó, como, bueno, hace un año que venimos leyendo tu libro, que es un comentario a esa tapa también, aunque el que vos tomás es el de la Venus de Susini, ¿no? Pero al ponerlos vos en contigüidad, como que hoy caí, veníamos haciendo eso también, ¿no? Perdón, ahí sigo con continúa la interrupción, pero no queremos interrumpirte, seguí con lo que estaba. no, fantástico, Elisa. Bueno, yo es que no tengo la menor idea de psicoanálisis, pero está, sí, muy fantástico que la contigüidad apareciera acá y haber aparecido también en sus propias reflexiones. Em, sí, este es el pedacito, digamos, este es el asunto y digamos que a mí, sí, pues ahí está, como son dos cosas. Una, que la de Susini a mí me llamaba mucho la atención y esto ocurre en muchísimas de las esculturas anatómicas del 17 y del 18 y es que los cuerpos no son anónimos, las esculturas anatómicas no se pueden hacer como las hacemos hoy en día, que es como un humano genérico, sino que como que hay esta especie de respeto, pues es el primer momento en donde se están abriendo los cuerpos humanos y todos los debates a lo que eso, pues que eso supuso para Occidente, y entonces, de hecho, hay varias que son como unas figuras muy importantes, o sea, esta Venus de Susini, pero hay otra que es fantástica que yo no utilicé aquí, que es del siglo XVII y es una Eva anatómica, entonces ella sale con su hoja de parra, y un cuerpo todavía más extraño, o sea, un cuerpo interior que es todavía más rara que la de Susini. Pero además que este asunto que a mí me parecía también interesante, que no solamente es Venus y es bella y tiene este pelo natural y un collar de perlas, digamos, a pesar de que está desnuda y que se va a abrir, tiene como estos elementos que la marcan como una mujer, digamos, civilizada. El rostro me parecía como muy importante porque es un rostro pues que tiene emociones y que tiene unos afectos que son visibles y pues que tenía, o sea, que es un rostro en éxtasis un poco, un rostro que tiene dolor y que también tiene un cierto placer. Y entonces, como que con esto que yo les contaba que veía también en Astruc, son sí muy contemporáneas además los textos de Astruc y la Venus de Susini. Como que estos dos regímenes de verdad, de nuevo, esto que yo intentaba, pues que intento mostrar en el discurso escrito, en donde se superpone como la ciencia moderna con una cantidad de mitologías cristianas y paganas, pues es claramente lo que está pasando en la Venus, ¿cierto? No es esta ciencia completamente desencarnada, completamente, digamos, sí, inmanente. Aquí hay unos elementos como teológicos que con la imagen me parecía que era más clara y por eso como que decidí hacer esta especie de vínculo pues visual. Porque claro, el asunto de la Santa Teresa de Bernini pues es lo que decía también Juan Carlos, esta mujer mística, ¿cierto? Y que también fue como bien importante el modelo de Santa Teresa, por ejemplo, para las monjas, para los conventos coloniales. Eh, esta mujer que, digamos, escribe, pero también se flagela y, bueno, nos permite ver como unos modelos de mujer bien complejos, digamos, llenos de matices, en donde no es solamente como el asunto de lo patriarcal visto de una manera muy plana, sino que seguramente ella pues tiene mucha agencia y tiene pues es la primera mujer doctora de la iglesia. Bueno, es una figura que a mí me gusta muchísimo, además Santa Teresa, como el personaje histórico y también la Santa Teresa
de Bernini, y entonces, bueno, eso me servía sobre todo para hablar de los dos regímenes discursivos que estaban ahí puestos sobre la mesa. Y ahora sobre el asunto que planteaba también Juan Carlos de la racialización y la violencia. Sí, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que la pista, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas del marco de Sayak Valencia y Capitalismo Gore. Yo creo que por ahí va la cosa. Creo que también la han trabajado, digamos, el asunto como de las violencias más fuertes, las mujeres, las feministas chicanas y las feministas negras en Estados Unidos también como que han hablado mucho sobre la violencia. Gloria Anzaldúa pues hace como un énfasis en la violencia sobre su propio cuerpo, pero la violencia pues de ser chicana y demás, y Angela Davis pues también, digamos, desde su experiencia en la cárcel y todo su activismo antipunitivo, pues tiene que ver con esa violencia extrema que se ejerce sobre los cuerpos negros. Pero a mí, digamos, este marco... bueno, yo antes quería hacer una pequeña acotación aquí con respecto a Preciado, que sí, su asunto como más visible es el problema, digamos, de la sexualidad y de la transexualidad, pero Preciado me parece que también habla todo el tiempo sobre la raza, o sea, no es su tema principal y no es lo más visible, pero está constantemente en su trabajo. Por ejemplo, en Texto Yonki señala el asunto de la píldora, ¿cierto? Cuando está contando esta historia de la píldora anticonceptiva, cómo surge y demás, como una especie de accidente, va mostrando cómo tiene como dos caras la píldora, que la podríamos leer, sí, desde acá como dos caras, modernidad, colonialidad. Y la cara moderna, digamos, tiene que ver con que la píldora en realidad se estaba trabajando para como un método de fertilización para las mujeres blancas norteamericanas, ¿cierto? Lo que se quería era que las mujeres blancas que no podían tener hijos pudieran tener hijos, y se estaba tratando de fabricar químicamente algo que las ayudara, y por error se dan cuenta que eso que están fabricando no es que les ayuda a que las mujeres sean más fértiles, sino pues es una píldora que hace que no se puedan antes tener hijos. Pero una vez se dan cuenta, digamos, de ese error, lo que va a ocurrir es que no es tan fácil comercializar la píldora, ¿cierto? Por todo lo que implica la maternidad para las mujeres, pero inmediatamente se empieza a utilizar como un método eugenésico con las mujeres negras y puertorriqueñas de Estados Unidos. Entonces, como que este asunto me parece que está como por muchos lugares, pues digamos, no es esta idea, es también como el resultado de lo que ha ocurrido, y es que es cuando pues el cuerpo de las mujeres negras y de las mujeres racializadas también como indígenas, pues ha sufrido mayores violencias, y digamos el lado más oscuro de la modernidad se ejerce sobre los sujetos racializados. Entonces me parece que siempre que ocurre que alguien trabaja y se pregunta sobre la raza, este lado como mucho más violento emerge. Pero por el lado, digamos, ya más geopolítico, a mí se me parece que es interesante lo que plantea Sayak Valencia en Capitalismo Gore, también porque, y esto lo conversábamos en realidad el otro día también con una amiga que se llama Elena también, y es, si uno lo lee desde este punto de vista, digamos, lo que estamos empezando a leer, digamos, como en América Latina, y es como acá comienza, por ejemplo, el neoliberalismo, ¿cierto? Acá tenemos unos epicentros que el neoliberalismo, sabemos, pues destruye el estado de bienestar, si es que en algún momento lo hubo. En Colombia realmente no ha habido estado de bienestar, pero en algunos países latinoamericanos ha habido unos intentos de estado de bienestar que el neoliberalismo corroyó, pero incluso como empieza el neoliberalismo, pues es a partir de una dictadura, ¿cierto? Y entonces y después el neoliberalismo se expande, ¿cierto? Llega a Europa hace muy poco, hace 10 años, 15 años, y entonces como esa violencia que primero se había experimentado aquí, que en América Latina había sido, y especialmente Chile, un laboratorio del neoliberalismo, luego se exporta y llega como a los países del norte. Y entonces ahí hay algo interesante para pensar, y es
que como que le da una vuelta a toda la teoría de la dependencia, ¿cierto? Siempre pensamos que como que América Latina, o sea, todo el discurso desarrollista, pues es eso, América Latina va en el camino hacia el progreso, va en el camino a acercarse a lo que tendría que ser un país moderno, porque siempre se piensa que la violencia es como algo, como un accidente, como algo que no pertenece de suyo al desarrollo. Mientras que si lo leemos desde América Latina y lo leemos al revés, pues el neoliberalismo por lo menos es ya un régimen violento que se impuso a partir de sangre y que ese experimento como que después intenta apoderarse como de los países del norte. Entonces, creo que eso es lo que habla un poco capital, o sea, creo que ese es el punto un poco también de capitalismo gore, ¿cierto? Estas violencias extremas, que además ese libro es muy importante pues porque hace como el vínculo México-Colombia a partir del narcotráfico y tal. Pues eso que se está experimentando acá no es que sea una excrescencia del capitalismo, no es que sea una anomalía del capitalismo, sino que de algún modo es un modo particular en el que el capitalismo se asienta y se asienta así en ciertas regiones que pues precisamente fueron regiones coloniales, ¿cierto? Hay unos sujetos que están, podríamos decir, sí, como unos sujetos cuyas vidas no importan tanto y en donde esas experimentaciones de posibles mutaciones del capitalismo, en donde la obtención de la plusvalía es lo fundamental, pues se empiezan a experimentar acá. Entonces yo creo que sí es claro, pues que en América Latina como la violencia ha sido mucho más profunda y creo que por eso el feminismo latinoamericano y el feminismo decolonial como que se hace cargo pues de eso, porque aquí sí tenemos unos niveles de violencia que son como impensables en el norte, ¿no? Eso sí, también lo pensábamos el otro día, como esto que ocurría en Francia, digamos que los chalecos amarillos salían y quemaban París y la policía se detenía ante ellos y no les hacía nada porque son ciudadanos y la policía no puede atacar a los ciudadanos, pues es una cosa que ocurre en Francia y de repente los franceses no sé si tienen tanta conciencia del estado de bienestar que tienen, del respeto a la ciudadanía que tienen las instituciones. Aquí en Colombia, en el paro nacional, unos chicos hacían un graffiti y directamente mataron a 20 personas en plena vía pública. Entonces es como ese nivel de violencia a la que hemos estado acostumbrados en América Latina, que me parece que hace que el feminismo, pues desde este lado del mundo como que se haga cargo más de eso. También el otro día lo escuchaba con Judith Butler, o sea, me parece una buena pregunta, estoy aquí pensando en voz alta, Juan Carlos, porque no la había pensado en realidad como por qué ocurre eso, pero Butler hacía cuando fue a Argentina esta distinción entre, ella decía como el feminismo norteamericano sale con Me Too, ¿cierto? Que, bueno, claro, es una cierta violencia, por supuesto, y es una violencia que ocurre constantemente, pero digamos no es una violencia, no es una necropolítica, es una violencia, digamos, que afecta la vida de las mujeres de otro modo, pero y ella señalaba como en América Latina y en Argentina particularmente, como que hablaba de, el lema aquí es ni una menos, que está hablando directamente sobre pues, los feminicidios. Entonces creo que sí son niveles diferentes de violencia y aquí sí creo que es eso. Podemos hablar aquí lo que ha ocurrido es una necropolítica y allá las violencias pues son de otro nivel, no que no sean importantes, digamos en el libro aparece esa pregunta también, como las violencias contra las prostitutas en el siglo XVIII en Europa, no es que sean menores, ¿cierto? O sea, son prácticas terapéuticas en donde se recomienda azotes, por ejemplo. Por supuesto que son violentas, pero no llegan como a este nivel de eh, aniquilar como las vidas de las mujeres que sí, que es algo, sí, es un fenómeno, digamos, que ocurre de manera mucho más fuerte. Yo pensaría que contra las mujeres racializadas, tanto en América Latina como en Estados Unidos, como en África, y seguramente las mujeres racializadas en Europa también la pasan mal. Perdón, Mónica, ¿puedo hacer una pregunta? Sí.
Yo, que tiene que ver un poco, venía pensándola y ahora la abriste un poco, porque, digamos, es muy, muy importante y muy esclarecedor para pensar toda la cuestión de la mujer, el cuerpo de la mujer, cómo entra la raza en el cuerpo, todo el desarrollo que haces. Y básicamente la articulación de raza y género. Cuando estuvimos trabajando el texto, yo me detuve, porque vos te detuviste ahí, en Silvia Federici, y me detuve y me puse a trabajarlo, el texto, digamos. Entonces me surgía un poco la pregunta, por dos lados, digamos. Una, tomando lo de la violencia, que tomaba Juan Carlos y que vos retomás ahora, es verdad que ahora, actualmente, los feminismos latinoamericanos toman de otro modo la violencia porque hay otro modo de la violencia en el cuerpo de las mujeres latinas que las mujeres europeas ahora. Pero pensaba que históricamente los 2 siglos de la Casa de Brujas, digamos, si eso no fue exactamente violencia sobre el cuerpo de las mujeres en otro siglo, digamos. Ahora, y también me preguntaba si, porque es cierto que yo de las que estuve leyendo, la que toma realmente la cuestión de la violencia es Silvia Federici, ¿no? Butler no la toma así, Preciado tampoco. Entonces, pensaba si no tenía que ver que ahora esté más silenciado, excepto en Silvia Federici, pero que tiene que ver con las feministas de los 70 estadounidenses, digamos, si no tenía que ver un poco con que había quedado como algo histórico en Europa, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado pensaba, siguiendo el trabajo que vos abrís, ¿no? Que realmente es riquísimo, porque nosotros pensar raza y género, yo nunca lo había pensado así. Ahora, cuando me fui a la cita tuya y me metí ahí con Silvia Federici, de nuevo volví a tu texto y qué sé yo, te quería preguntar si ¿es posible pensar raza y género sin pensar clase? Porque si bien es cierto que el genocidio sobre los pueblos originarios y la esclavización tiene que ver con la raza, todo estaba a la luz de un proyecto de clase europeo, ¿no? Algo de eso pensaba, ¿se entiende? Si era posible, si bien vos abrís y desarrollás raza y género, si no está ahí todo el tiempo, ¿no? Bueno, algo de eso te quería preguntar. Bueno, no, Estela, qué preguntas tan tremendas. Me metes aquí como en un montón de asuntos. Sí, con Federici es verdad que es quien trabaja de manera como clarísima y ella es de las feministas europeas, digamos, una que se traza una lectura, digamos, global, que me parece que es muy importante ese trabajo que ella hace, ¿no? Porque es como, claro, la colonización en América está ocurriendo al tiempo que la caza de brujas en Europa. Y entonces hay como una equivalencia entre la caza, y ahí es clarísimo lo que tú señalas, ¿no? La caza de brujas en Europa, pues son mujeres campesinas. Puede que haya quedado como un proyecto más histórico en Europa, yo creo que puede ser que sí, porque de algún modo, digamos, la democratización en Europa ocurrió y el lugar de la ciudadanía pues cobra otro estatus, digamos, ya no son, o sea, una cosa es ser una mujer sierva y otra cosa es ser, bueno, las mujeres tampoco fueron ciudadanas, ¿no? O sea, había ese primer feminismo francés que era las ciudadanas y no les otorgaron la ciudadanía, pero pues de todas maneras adquieren ciertos derechos y yo creo que esos derechos se ejercieron de una manera mucho más fuerte allá. También con eso que tú planteas, ahora pienso, y eso se está empezando a trabajar, por ejemplo, claro, porque la casa de brujas en Europa funciona para las mujeres campesinas, pero es que cuando pasa a América, el asunto de la racialización sí cobra una vigencia muy grande, por lo menos aquí en el Tribunal de Cartagena, las mujeres juzgadas son mujeres negras. A los indígenas no se los juzgaba en la Inquisición, a las mujeres blancas, digamos que
sí hay juicios a mujeres y hombres blancos, pero no hay como este estigma tan fuerte de bruja como con respecto a las mujeres negras, en tanto que simplemente por prácticas religiosas, pues ya eran consideradas brujas. Hay algo que pasa acá y es que yo creo que en América Latina como que la raza cobró una fuerza muy grande como elemento jerarquizador que de repente no funcionaba del mismo modo como en Europa. Y eso también con respecto al asunto de clase, yo creo que sí es importante pensar las cosas como el asunto ligado. Y ya les digo, como aquí, en este caso particular es que pues hay como una investigación como acotada, ¿cierto? Y en el caso de la investigación, pues sí resulta que todas estas, digamos, todo este problema de la mujer contagiosa en Europa son mujeres de las clases populares, ¿cierto? Son mujeres campesinas. Está el problema de la prostitución como un cuerpo contagioso, pero también está el problema del ama de cría, ¿cierto? El ama de leche y como toda esta regulación muy fuerte en Europa para pues que las mujeres campesinas no lactaran más porque se pasaban los vicios de la clase a través de la leche y son mujeres blancas. Y eso está como muy claro allá. Lo que pasa es que acá en América Latina, o por lo menos en el caso de América del Caribe, por lo menos, o sea, Colombia, las Antillas, porque aquí en realidad este libro habla sobre todo de las Antillas, o sea, cuando habla de América Latina, en realidad son sobre todo, habla muchísimo de Santo Domingo, de Haití, habla sobre todo del Caribe, pero en realidad el asunto de señalar como que el mal veneno es americano, dice que es americano, pero es de Santo Domingo. Y entonces en este tránsito, digamos que aquí, y esto es muy claro, digamos, para estos países todavía, como que clase y raza están muy imbricados. En realidad es como un gran debate de, digamos, cómo entender el marxismo acá, porque es que porque aquí la clase, sí, o sea, aquí el asunto de las riquezas de la tenencia de la tierra con el asunto de la racialización estuvo imbricado desde el comienzo, pero luego, digamos, después del siglo XIX, en todo caso, las personas negras pues quedaron en unas situaciones de despojo absoluto que es tan claro el asunto, por ejemplo, que aquí el departamento más pobre de Colombia es el Chocó, que es un departamento 90% negro, un departamento muy cercano de donde viene Francia Márquez, por ejemplo. Entonces aquí como que racialización y clase pues están como muy aunados. Yo creo que de repente en otros contextos puede ser que en el argentino uno sí pueda trabajar clase de manera un poco más liberada del asunto de la raza, pero en los ámbitos, digamos, en donde hay poblaciones negras tan grandes, es bien difícil. En todo caso, ya les digo, acá, o sea, en el caso de la investigación, sí, precisamente como que yo seguía pues un poco como lo que planteaban las fuentes, y bueno, es que aquí estamos en el siglo XVIII, o sea, aquí sí no hay la menor posibilidad, digamos, de pensar en una persona, de una mujer negra que sea, pues es esclava directamente, ¿cierto? Es sobre ellas que se está hablando. Eso, por supuesto, que va a cambiar unos siglos más adelante, pero el asunto de clase a mí me pareció que era bien evidente cuando se está hablando de las mujeres europeas. O sea, sí, ahí hay una cosa muy, muy directa con respecto a la clase. Entonces, como el asunto de la interseccionalidad, bueno, porque además aquí aparece también el problema de la sexualidad, ¿cierto? Como que a mí me parece como metodológicamente que es como una especie de impulso para tratar de ver como en qué lugares está imbricado y en qué lugares menos. Pero en todo caso, como permitir que las fuentes hablen, porque sí, porque no, o sea, creo que dependiendo del contexto, tanto geográfico como temporal, el modo en que la imbricación se vuelve más densa o se suelta un poco más, pues digamos que
no es una especie de solución pues para todo, metodológicamente, que uno puede decir como esto siempre ocurre así, porque sí, no, eso ocurre de maneras como particulares, y aquí es que en realidad a mí el asunto de sexo y raza me apareció como de ese modo en el texto, pues porque Astruc lo está construyendo todo el tiempo de la mano, pero en otras ocasiones puede ser que sea más raza clase, o en otras ocasiones puede ser que sea más sexo clase, qué sé yo, como no creo, como que me parece que es chévere dejarlo como preguntas para, para ver cómo funciona, pues porque a veces empiezan a funcionar como unas fórmulas en donde uno tendría que hablar siempre de todas las cosas al tiempo y pues más que explicar uno puede estar como confundiendo más la situación. En este caso sí, yo creo que es así. Sexo, clase en Europa, sexo, raza en América. En los casos, ya les digo, de Astruc y sus textos. ¿Alguna? Sigo, bueno, gracias Mónica. Yo quería hacer un comentario, retomar algo de lo que trajo al comienzo Marta y que vos fuiste hablando también, y después como alguna pregunta. Como comentario en relación a lo que decía Marta, también quizás contarte a vos un poco algunos de los intereses que tuvo para nosotros el libro. Por un lado, es simplemente por una cuestión de inquietudes culturales y políticas. Después también resuenan algunas de las cosas que andan dando vuelta en el psicoanálisis, ¿no? En las dominancias que quizás nosotros no compartimos, ¿no? Y que tratamos de hacer que esas voces se oigan, de pensar distinto. En relación a lo que te comentaba Marta, varios de nosotros habíamos leído el libro de Laqueur, a mí en lo personal me había resultado muy interesante, y había tenido una pregunta que era, pero ¿cómo surge en el siglo XVIII la diferencia esta radical en cuanto a hacer caer, ¿no?, la teoría del sexo único? Y la había tratado de prestar atención, pero al rato se me cayó la pregunta, como que no la pude seguir y se me cayó eso. Al leer tu libro de Morby fue como, wow, ¿no? Fue como, esto es darle lugar a una pregunta, ¿no? Y bueno, y todo como aparece ahí, que la diferencia aparece de esta manera, ¿no? Racializada en el cuerpo de la mujer indígena con la menstruación, todas las vueltas que vos permitís comprender en el trabajo que haces de los textos de Astruc. Para nosotros eso tiene una importancia enorme, insisto, por un lado por esta inquietud, por curiosidad, después también porque en el medio sí escuchamos toda una serie de cosas bastante horribles. Qué sé yo, te podríamos contar 3 millones de anécdotas, pero hay una, por ejemplo, que es que Preciado, que le invitan a un congreso en una institución que es bastante dominante en el mundo psi mundial, digamos, a fin de 2019, en el transcurso de su exposición, hace como un manifiesto ese día, esa exposición, pero también dice en un momento, fíjense, ustedes hacen este congreso, todos psicoanalistas, en el que el título del congreso es sobre las mujeres. No se dan cuenta hasta qué punto, con el título mismo, arman toda una infraestructura en el que están subalternizando a las mujeres. ¿Cómo se les ocurre hacer un congreso sobre la temática de las mujeres, siendo que nunca hay sobre hombres, ¿no? Es como, bueno, ella tuvo la agudeza de poder señalarlo y bueno, quizás era en esa línea lo que retomaba Juan Carlos al comienzo de lo que habíamos conversado hoy, que es eso, que la estatua de Bernini, que es la que vos ponés en contigüidad con la Venus anatómica de Susini, es eso, ha sido la tapa de un seminario de Lacan, que no sé, tendríamos que ver a partir de si está con la primera edición o no, pero que eso, lo que trataba de decir antes era que todo tu libro para nosotros también lo podemos escuchar en la medida en que comenta esa tapa
en lo naturalizado que tenemos de esa etapa al agarrar el libro, ¿no? Como que te hace un hueco, te hace toda una historización que hace que obviamente algunas cosas ya las vas a pensar de modo diferente, ¿no? Quiero saber qué es ese seminario de Lacan, un poco así yo me entero, me parece fantástica esa lectura, como nunca se me hubiera ocurrido, pero yo no tengo ni idea de qué va ese seminario. Bueno, es de la fórmula, nada, no sé si viene al caso, para nosotros es algo sobre las fórmulas de la sexuación, bueno, toda una serie de cosas que además han circulado de una determinada manera en algunas Bueno, pero también, instituciones, ¿no? perdón, Elisa, tiene que ver también con las clases de amor, ese seminario. Por eso aparece las místicas, el amor místico, porque además de ser, me parece a mí, además de ser un seminario que habla de las fórmulas de la sexuación, es un seminario que habla sobre el amor. Y entonces habla de algunas formas de amor y entre ellas del amor místico, ¿no? O de la forma mística del amor. Eso nada más. Sí, sí. Bueno, una preguntita que te quería hacer, que quizás, para que la perdí, amor. Una preguntita que te quería hacer, que quizás se sale del libro, pero a mí me parecía que estaba, aunque no esté muy clara mi pregunta, está en sintonía con lo que vos desarrollás en el libro, y para mí creo que se nos abre y a nosotros nos importa también a partir de tu libro, es que bueno, vos todo el estudio que haces es en función de seguir el hilo de la episteme europea que nos somete, por exagerar, digamos, ¿no? Que nos somete y que no queremos que nos someta, ¿no? Y bueno, después de leer tu libro, nosotros, bueno, justamente hoy que mencionaban al comienzo la presencia de Santiago Castro Gómez, yo he estado escuchando los videos que él hizo en el 2020 por el tema de la pandemia sobre el giro de Colonial, ¿no? Que son, bueno, todo un curso que es súper interesante, y bueno, todos los últimos videos toman esta temática de cómo pensar, de cómo poder darle lugar a lo que poníamos por título de la elidida cara, ¿no? De la modernidad. ¿Cómo hacer para ensanchar ese espacio, ¿no? Para darle más lugar, que a lo mejor no le damos lugar sin darnos cuenta, ¿no? En los videos esos él tomaba lo del lugar de la... ¿Cuáles eran las problemas? Sería... ¿Cómo hacer para no pensar que antes de que venga la episteme europea, que no había nada, por ejemplo, ¿no? Sería uno de los ejes temáticos, o cuando discute algunas cosas con Quijano. Bueno, no sé, a mí me pareció que seguía, que estaba en sintonía con el libro tuyo, pero al mismo tiempo transmitía esa preocupación, ¿no? De cómo hacer para darle lugar, y no sé, me parece que en el libro, esto que te decía, que lo sentía en sintonía, y que además en el libro tuyo está esto que vos ponés en el prólogo o en el inicio, en la introducción, cuando decís, a mí esta Venus anatómica no me representa. Como que hay algo de las temáticas de la episteme que no nos representan. No sé, entonces esa era un poco la pregunta, quizás es un poco salir del libro, pero bueno, me parecía que también estaba dentro, de cómo ensanchar, o qué pensabas de esa discusión, o cómo te parecía que todavía, igual es lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Pero igual traía esta pregunta. La María Lugones, la cita de la María Lugones. Sí, bueno, quizás eso, porque una crítica también que hace Santiago Castro Gómez es esa que, bueno, que quizás María Lugones hace demasiado sinónimo a la colonia de los problemas de género, quizás desconociendo, como dice Rita Segato, ¿no? Que bueno, de baja intensidad, pero problemas en todo caso de patriarcado podía haber antes de la conquista también. Como no achatar la historia sin querer, ¿no? Sí, no, buenísimo. Yo aquí tengo un montón de ideas, igual también de ideas que he venido pensando como después del libro, que tiene ya como 6 años, pero bueno, no sé, también de pronto si Santiago quiere intervenir y ver cuál es la discusión que está planteando. No, digamos, en el caso de mi libro, sí, evidentemente la colonialidad de género de María Lugones es
clave, digamos, a mí me sirvió un montón para pensar lo que está ocurriendo acá. Yo veo que es verdad que, digamos que en ese texto tiene la posibilidad, o sea, uno puede leer como lo que tú señalas, Elisa, como si en las culturas americanas antes de la conquista todo fuera fantástico, y es verdad que hay una especie de achatamiento, diría yo, sin fuentes. Yo creo que también tiene algo que ver con el lugar disciplinar de María, que pues era filósofa, ¿cierto? Y a veces los filósofos les gusta trabajar como sin archivo. Y el archivo, entonces, habría como varias cosas. A ver, a mí me gusta pensar como en concreto, como les decía ahorita, en el asunto de cómo ver raza, sexo, género, etcétera, como creo que son conceptos que a uno le permiten ver asuntos concretos, y en la concretitud uno puede como señalar problemas que de repente se puedan ampliar por analogía o algo así, pero entonces dos cosas. El asunto de colonialidad del género como concepto me parece fundamental, y me parece que sí era como un punto ciego, digamos, del grupo Modernidad, Colonialidad, ¿cierto? Que no, como que no habían pensado, bueno, en el mejor de los casos no habían pensado como una relación entre la colonialidad y por lo menos la imposición, como tú bien señalas, puede ser de un sistema diferente de género, que yo tiendo a pensar, como tú lo dices, con Rita Laura Segato, que es un entronque de patriarcado, sino que es un patriarcado superpuesto sobre un lugar, digamos, de armonía de géneros o algo por el estilo. Pero el concepto de colonialidad de género que se acuña a ella me parece que es clave incluso para pensar en contra de lo que ella propone. Pero por el otro lado hay un asunto, digamos, de lo que ella, lo que pasa es que de un estudio empírico muy específico saca unas conclusiones un poco universales para todos los lugares extraeuropeos, pero el asunto empírico sobre el que ella trabaja, y es que lo tradujeron hace como 2 o 3 años aquí, GLEFAS, el grupo de género y colonialidad, mejor dicho, Yuderquis Espinosa y Oche Curiel, tradujeron este libro que es una de las fuentes sobre las que trabaja Lugores, que es La invención de las mujeres de Oyewumi. Y es un estudio, Dios mío bendito. Sí, yo lo estoy leyendo, es increíble, es increíble. Es muy increíble. Es una, y digamos que a mí, como tú, o sea, lo que permite pensar ese libro es que es verdad que no necesariamente, no siempre, o sea, no hay una obligatoriedad de que en todas las culturas, en todos los tiempos, haya una jerarquización de género o incluso un marcamiento genérico de los cuerpos. Y ese libro como que lo señala. Lo que pasa es que es un estudio empírico muy acotado, ¿cierto? Ella hace como, es en la cultura yoruba, ¿cierto? De donde viene Oyewumi, pero eso es como su tesis doctoral que hace en Estados Unidos, y es fantástico como ella está tratando de hacer un estudio de género en una cultura en donde lo que se va a dar cuenta es como aquí no había género antes de la colonización. Entonces, digamos que hay unos asuntos que sí permite pensar ese libro, que es como si exactamente la no obligatoriedad nos abre un hueco en el modo de entender como los cuerpos brutal. Lo que pasa es que yo siento que María Lugones como que toma ese texto y lo toma como si ese estuviera hablando de todas las culturas no occidentales y vuelve y universaliza esa experiencia. O sea, creo que en mi juicio como que hay un problema metodológico. Claro. No deja de ser sugerente y el concepto me parece que tiene una potencialidad muy grande. A mí personalmente lo que me gustaría es que hubiera más investigaciones alrededor del género antes de colonizaciones en diferentes lugares del mundo, pero eso lo tendrían que hacer personas que sepan trabajar con fuentes arqueológicas. O sea, yo creo que es difícil, pero yo creo que esa línea viene en camino, tengo como la esperanza. O sea, hay pequeñas matices, digamos,
Aquí en Colombia acaba de salir uno de un historiador que se llama Pablo Bedoya y trabaja como género y sexualidades disidentes en la colonia, pero es un trabajo de archivo, es un trabajo como muy riguroso con las fuentes, y yo creo que esos trabajos con las fuentes sí son los que nos van a ayudar a pensar hasta qué punto sí o hasta qué punto no había una colonialidad de género, había, de qué modo era el género antes de la conquista. Y además creo que en cada una de las culturas, o sea, en Colombia había como, no sé, 80 comunidades diferentes, ahora en América Latina no sé ni cuántas, pero pensar que como que con una que uno estudie puede hacer la ampliación a todas las culturas no occidentales, pues es una problema. barbaridad. Entonces eso, yo siento que María Lugones nos dejó como un concepto fantástico ahí, como utilícenlo, hagan cosas con eso, por supuesto pensando en el problema metodológico de cómo ella extrapola la experiencia de los Yoruba al resto del mundo no occidental antes de la colonización. Y con respecto a la modernidad, bueno, no, yo estoy muy de acuerdo con las críticas, digamos, que plantea Santiago con esta achatamiento también de la modernidad, ¿no? Y justo cuando hablamos de la violencia, como que yo les decía, de repente es que la Revolución Francesa logró hacer cosas que yo en realidad es lo que creo. O sea, yo creo que ese legado, digamos, de los derechos humanos, básicamente, de la libertad y de la igualdad, son legados de la modernidad y son legados, pues, de los que no nos podemos deshacer, por lo menos. Y justamente en estos contextos de violencia como más extrema, yo creo que deshacernos de esos legados modernos, pues es un error y nos deja en una situación todavía más precaria y todavía más dolorosa. Pero por el otro lado también es pensar, o sea, lo mismo que les decía para María Lugones, este asunto de aplanar toda la América antes Claro. de la colonia, aplanar toda la Europa es una cosa también bestial, ¿no? O sea, Europa tiene legados emancipatorios, por supuesto, y al tiempo, y están los dos al tiempo, o sea, está el legado de la colonización y ese impulso colonial y ese supremacismo blanco que a mí me parece que se ha visto también ahorita con lo de Ucrania. Eso está ahí clarísimo en Europa, pero también un asunto internacionalista, y sí, sobre todo estos legados, digamos, de la democracia moderna, que yo creo que, pues, que son los que en este momento tenemos que profundizar. Y entonces como que es verdad, y esto está ocurriendo muy fuerte, como un sector de colonial. Aquí en Colombia, miren, yo estoy aquí con esta obsesión, pero Francia Márquez me parece que ha unido sectores de coloniales, porque este sector que era más radical, más el sector este que dice que toda la modernidad es un monstruo y tendríamos que deshacernos de ella en absoluto, etcétera, de repente regresar a unas vidas que no se sabe muy bien ni cuáles son ni cómo es que vamos a regresar. Ese sector, digamos, más radical y más, no sé, autonomista, antimoderno, se ha vinculado también con Francia Márquez, que es una candidata a la vicepresidencia. Entonces es como de repente como que unos sueños ahí medio extraños empiezan o sea, no sé si ellos alcanzan a ver o cómo lo reflexionarán más adelante, pero pues están en este momento haciendo una apuesta por las instituciones del Estado, que es una apuesta moderna, digamos, y es como decolonizar las instituciones del Estado y no cómo deshacernos de eso y volver a un estado, yo no sé, de naturaleza puro o algo por el estilo. Entonces creo que o sea, creo que esto que está ocurriendo va a dar un giro muy grande como en el mapa, por lo menos del pensamiento decolonial aquí en Colombia, pero pues sí, esa crítica, no sé, Santiago está por ahí si quiere echar usted como un poco digamos que en el libro en donde esas críticas que tú señalas, Elisa, como al pensamiento decolonial en esta vertiente más autonomista, pues están en este libro del Tonto y los Canallas, que es un libro muy de combate, un libro que seguramente le va a traer muchos enemigos, pero es un libro, me parece, como muy importante y una intervención, digamos, en
¿qué hacemos con el pensamiento decolonial después de 30 años de como su instauración? No sé si... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ah, no, ya no está. El libro se llama El tonto y los canallas. Y bueno, entonces ¿Tú un lo poco les... podés mandar que lo escribí? Sí. ¿Podés repetir el título, por favor? Sí. Lo escriba en el chat y nos deja. Sí, ese es el libro, digamos, en donde pues él se hace cargo como de un poco la historia o pues desde donde él la ve, del pensamiento pues del grupo Modernidad Colonialidad, las rupturas que ha tenido, y las rupturas siempre han sido políticas, digamos, en estos momentos de discusión, sí, de qué hacer, por ejemplo, con las izquierdas latinoamericanas, etcétera. Ahí es donde el grupo como que se empieza como a fraccionar, y pues hoy en día sí se ven como, bueno, también ellos han cambiado, ¿no es cierto? O sea, Miñolo es un Miñolo al comienzo, y este Miñolo a mí me parece súper fantástico, el Miñolo del lado oscuro del Renacimiento, es fantástico, y me parece que el modernidad, colonialidad, ahí están como, pues como lo planteaba, ¿no? Dos caras de la misma moneda, pero no, como que a veces, o sea, no sé, el tránsito del tiempo, de repente la mella que está empezando a tener el pensamiento de colonial, como que a veces esa relación que en un comienzo era una relación más bien dialéctica entre modernidad y colonialidad, de repente pareciera como modernidad mala, colonialidad víctima, por tanto la salida es una salida autonomista y como esto, recuperar una salida a veces como epistemológica solamente, recuperar los saberes ancestrales, que está buenísimo, vale, pero y políticamente, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la democracia, con el Estado? En Colombia, ¿qué hacemos con el paramilitarismo? ¿Qué hacemos con el proceso de paz, la Comisión de la Verdad? O sea, hay asuntos que aquí necesitan definitivamente de los aparatos estatales, y hacernos cargo del legado pues emancipatorio de la modernidad. Yo creo que eso es como un punto fundamental. Y sí, yo tampoco creo que la modernidad sea un monstruo terrible. O sea, en el libro incluso aparece simplemente planteado como la solución aquí con respecto a la Revolución Francesa en términos médicos, pues era esto de las mujeres no tienen una razón tan razonadora, ¿cierto? Y por tanto no pueden votar porque estamos pensando que estamos en ese momento como plenamente ilustrado, y las mujeres como que parecieran un intermedio ahí entre la razón y un estado más animal, más instintivo. Pero simplemente la pregunta que habla ahí la Revolución Francesa y ese primer feminismo, como es en ese momento en donde, o sea, hace posible Haití, hace posible el feminismo que no se cumple inmediatamente, pero abren las brechas históricas para que nuestras luchas 3 siglos después tengan un asidero. Y bueno, ahí habría muchas cosas que hacer, como también históricamente decolonizar la historia de la Revolución Francesa para que sea una revolución del mundo y no solamente de Europa. Como que hay muchos proyectos, pero yo creería que sí, el proyecto sería como, a mí también es lo que más me llama, pues una lectura decolonial de la historia europea, porque si, digamos, para pensar cómo Europa misma está atravesada por muchas fuerzas, o sea, aquí la complejidad y la de no tener respuestas fáciles y ver las grietas de sentido en cualquier espacio geográfico me parece que son como importantes, y pues yo espero que eso sea como una de las vertientes del pensamiento decolonial a futuro, que creo que tiene muchísimo por hacer y por decir, y también para, no solamente para América Latina, sino para otros, en realidad para el mundo entero. O sea, empieza a haber pensamiento decolonial en Europa también. Y pues que esta otra línea se la repiense, ojalá se la repiense. Yo creo que también va a pasar, como les digo, a partir de lo que está ocurriendo aquí, en donde las propias luchas democráticas empiezan a tener en su seno un aspecto como decolonial. Y bueno, yo estoy aquí echando mucha
mucha historia. Juan Carlos. Alguien quiere así, alguien, de cualquier manera subrayamos esto, que hay algo de las luchas del presente y los problemas del presente que organizan también la percepción, el trabajo histórico y lo que se estudia, cómo se estudia, los énfasis. Por ejemplo, una diferencia que ahora no viene al caso, pero vos subrayaste el problema del Estado, sin las, las filosofías ciertas, no sé, filosofías europeas de los 80 tenían más bien una relación, toda esa promoción de las multitudes, Estollón que abunda en eso, o sea, tiene una conexión con la revista Multitudes de Lazarato, del grupo ese de Negri, creo. Bueno, promueven una relación distinta al Estado. Nuestras necesidades con respecto al Estado y pensar el Estado no tiene nada que ver con cierto Foucaultismo y con cierto deleucismo, digamos, que se usa más bien para otra cosa. Y ahí quedó. En feminismo se engranó bien con algo de Deleuze. Acá hay gente feminista que hacen Deleuze, ¿no? Se engranó bien con Foucault, pero de algún modo queda el problema del Estado, que es un problema político actual en todos lados. Bueno, eso, subrayo eso, es un lío bárbaro. Lo dejamos. ¿Alguien tiene una pregunta? Pero subrayo tu preocupación por eso, ¿eh? Más adelante Sí, cuando escribo lo hemos hablado, es un tema recurrente, ¿no? Al que volvemos, sí. Quería remarcar algo que había dicho Mónica, cuando había hecho, digamos así, una partición y había puesto el término clase junto con otro del lado europeo. A mí me parece esa una distinción absolutamente pertinente, juntar clase con Europa. Hace un tiempito nos habíamos dado en un futuro la tarea como de marcar las coordenadas por las cuales uno puede empezar a hablar históricamente de capitalismo. ¿A partir de qué se puede hablar de capitalismo? Decía que era pertinente porque en América, si bien hubo una explotación de los cuerpos de los pueblos originarios y la muerte de millones de ellos en las políticas extractivistas, por ejemplo en Potosí, el problema creo yo que aquí se centraba sobre el campesinado. Esa distinción en los procesos coloniales de la violencia sobre el campesinado en América Latina, desde los momentos iniciales de la conquista hasta los movimientos emancipatorios como el agrarismo mexicano, tiene que ver con el problema de la tierra fundamentalmente. El genocidio en Argentina era sobre el problema de la tierra que se encaró. Entonces, colocar clase como uno de los términos en Europa me parece absolutamente pertinente. Y remarcar este costado agrario, por decirlo de algún modo, en los procesos de colonización de nuestra América. Eso, nada más. Gracias, Mónica.
Me parece tan interesante, Mónica, gracias. Me parece tan interesante tu cosa no extremista, tus matices en el pensamiento. Eso me parece muy interesante, porque como vos decís, escuchamos tanto en los feminismos como en las diferentes teorías decoloniales, postcoloniales, falta de matices en el pensamiento. Entonces yo a vos te escucho esos matices. Cuando vos decís, bueno, no se trata de tirar por la borda toda la modernidad. Yo acuerdo absolutamente, pero además dijiste otra cosa, dijiste, bueno, en un momento al pasar, no podemos tirar el estado de bienestar en América, si es que alguna vez hubo estado de bienestar, dijiste vos. Y esa es una pregunta que nos separa de la forma de pensar la modernidad y el Estado de Europa y el pensar el Estado en nuestros países, en América. Porque es lo que yo pienso, porque como vos decís, no sé si alguna vez llegamos al estado de bienestar. En la Argentina, algunos acá no estarán de acuerdo, era la bandera de alguna manera del lo que se llamó y lo que es hoy el peronismo. No salir del capitalismo, sino obtener el estado de bienestar. Eso llevó a la Argentina a varios golpes de Estado y a la última dictadura militar que fue tan terrible y tan genocida. Con lo cual, me parece que tu visión respecto a la modernidad, yo me preguntaría, quizás un poco en el límite, es que nosotros hemos llegado a la modernidad. ¿Es que estos países han llegado tanto a la modernidad o hemos encontrado los desechos de la modernidad? Si no somos algo así como el desecho de la modernidad y por el otro lado la causa de la modernidad. Porque uno de los puntos históricos que permiten el inicio de la modernidad en Europa es la conquista de América. ¿No? El descubrimiento, lo que ellos llaman descubrimiento de América, pudo producir, gracias a la política extraccionaria, lo que para ellos después fue la modernidad. Entonces, claro, vos tenés razón. Y también me parece, desde mi punto de vista, que tenés absoluta razón, cuando decís algo que habíamos dicho cuando estuvo Alejandro de Otto también, cuando vos decís, en nuestros territorios, en nuestras culturas, no podemos hablar de feminismo, ¿no? De política, de lucha de clases, sin hablar de racialización. Me parece que ese es un término que no podemos no tener en cuenta cuando hablamos de estos temas. La raza, el problema del racismo, para llamarlo por su nombre, está en la base de lo que es la lucha de clases, porque además pensemos que el racismo, el colonialismo, tanto desgraciadamente en Marx como en Engels, están presentes. Hay textos de Engels donde hablan de los indios americanos de una forma que nos espantarían, o que nos espantan. Con lo cual, no por eso te tiro por la borda al marxismo, yo particularmente, pero no podemos hablar de eso sin la raza. Con lo cual te felicito y me alegro mucho de escuchar a alguien con una cabeza amplia, así, sin extremismos. ¿Quién más? Alicia está levantando la mano. Adelante.
Sí, yo quisiera aprovechar un poquito más de esta formación en el arte que tiene Mónica, y si nos podés contar un poquito más sobre la Venus de Susini y estas esculturas anatómicas que eran anónimas, y después nombrás una Eva anatómica también. Me parece que, bueno, que al psicoanálisis lo que nos enseña el arte nos abre a nuevas preguntas. Si pudieras decir algo más. Bueno, Alicia, yo esto hace rato que no lo trabajo, pero bueno, tenemos claro como el asunto en el Renacimiento, como la prohibición de abrir el cuerpo, ¿cierto? Y están estas que todo el mundo, con las que todo el mundo contradice eso, que son las figuras anatómicas de Da Vinci, pero son hechas, digamos, de manera ilegal, y son unas imágenes anatómicas también bien extrañas, en donde a veces pareciera, hay como historiadores del arte que dicen que algunas de estas imágenes son hechas como a partir de animales abiertos, y que como que él de ahí imagina que podía ser como el cuerpo humano. Luego tenemos esta realmente como un compendio muy grande, que es la de Vesalio, también en el Renacimiento, y ahí ya tenemos como una gran cantidad de imágenes anatómicas que no están como tan distintas. O sea, empiezan a hacer unas imágenes anatómicas más o menos modernas, pero lo que empieza a pasar en el siglo XVII, y esto es lo como más interesante con la escultura, es que ya no son, o sea, también hay una especie de giro en donde lo anatómico no se aprende solamente con los ojos, sino también como con las manos. Algo que es de lo más interesante de la de Susini, yo no sé si hago tanto énfasis ahí, pero hay dos imágenes de la de Susini que yo tengo en el libro, que es con útero y sin útero. Es decir, esta imagen anatómica se le pueden quitar los órganos. Es decir, no es solamente anatomía para ver, sino anatomía para coger. Es una especie de elemento didáctico como cirujano, y entonces son una cantidad de eso, de órganos pues móviles que la gente quita y pone. Y esta del útero es fantástica porque uno puede abrir ese útero y adentro tiene un embrión, o sea, hay como el adentro del adentro del adentro. Es como una de las más interesantes que está ahí. La que les digo de la de Eva, ay, es que tengo un PowerPoint otro día, si quieren le mando el PowerPoint a Juan Carlos por si lo quieren ver, porque esas no tienen autores. Digamos, la de Susini tiene la especie de, estas esculturas anatómicas pues no eran consideradas arte. Lo que pasa es que Susini estudia en la Escuela de Bellas Artes, entonces él tiene una formación artística y tiene un vínculo muy grande con el campo del arte, y de repente es por eso que su nombre autoral aparece como en la escultura. Hay otras que son anónimas, la Eva, por ejemplo, es anónima, pero hay muchísimas más. Digamos, aquí estas, las imágenes, o sea, los que son dibujos, pues sí tienen imágenes. Por ejemplo, esta que está también en el libro, también da cuenta de, esta no se llama Venus, pero es alguien como, es una escultura griega, básicamente. O sea, tiene como el canon de la escultura griega, incluso unas referencias a la escultura griega tan brutales como, no sé si alcanzan a ver, como la rodilla que está apoyada sobre un árbol, que era algo que se usaba en la escultura, digamos, para lograr el equilibrio. Entonces, como que en el dibujo no tiene ninguna función más que hacer la referencia a que esa imagen es una escultura griega como abierta. Pero luego, de lo más interesante del siglo XVII, con esto que les digo de las imágenes que son como para ver y las imágenes que son como para tocar, hay otras. Yo le voy a mandar a Juan Carlos como el PowerPoint con esas. Estas sí que son absolutamente anónimas, pero hay unas que son fantásticas para el útero, y es unas que son muñecas de trapo, y esas están diseñadas no para
no para los médicos, sino para las mujeres parteras. Y son como que tienen el embrión, tienen como la vagina y es una como el estómago, y están hechas para que las mujeres parteras puedan como meter la mano dentro de esa muñeca y aprender como esto, el movimiento de las manos para jalar la cabeza. Entonces son como mucho menos bellas, son mucho más como con materiales pobres, pues son trapo, pero además es muy bello como el aprendizaje de la anatomía, eso, no para ver y para abrir cuerpos, sino para poder como manipular los cuerpos, pues para el ejercicio como partero. Entonces hay muchísimas imágenes interesantes, lo que pasa es que la mayoría de ellas son como anónimas. Pero hay algo que es interesante en estas imágenes anatómicas y es que, digamos, las de antes del siglo XX en todo caso siempre se ve como una especie de proyección de cuáles son los cuerpos ideales que se tienen que tener en las imágenes anatómicas, o sea, hay demarcaciones siempre de, sí, como de belleza, incluso de peinados, hay cosas que, hay unas en donde aparece sobre el cuerpo de las mujeres, casi que se ve como si el cuerpo tuviera un corset, el cuerpo anatómico. Entonces, como una especie de incrustación de la cultura sobre el cuerpo que es como muy interesante de las imágenes anatómicas. Pues eso les puedo decir por ahora. Yo les digo, tengo por ahí algunas compilaciones de imágenes y se las mando para si les interesa cómo seguir ese hilo. Pero sí, aquí tenemos este lío de que la mayor parte son imágenes como, pues, que prescinden de la figura autoral. Entonces, en ese sentido, como que hay algunos datos que nos faltan. Bueno, Gracias, Mónica. con gusto. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna más pregunta por ahí? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos pues, tu libro y este recorrido. Juan comentaba al principio que has trabajado algo de la cuestión de estéticas y violencia, como esa articulación. No sé si puedas decirnos unas palabras sobre eso. Es un tema que también Sayak Valencia ha abordado y que yo también he trabajado por mi cuenta, pero me gustaría escucharte un poquito, saber dónde hay referencia tuya sobre eso. Vale, no, esto es un ejercicio como muy acotado, es la tesis doctoral y es también un trabajo como muy acotado y sobre archivo, y es un poco sobre el momento en donde se crea el sistema de bellas artes en Colombia, que es a finales del siglo XIX. Yo tengo publicado un texto como de ese libro que es sobre raza también, como sobre la concepción de raza en la Academia de Bellas Artes en Colombia. Esto se podría también como ampliar un poco a América Latina porque es una discusión como general, pero aquí digamos que el asunto va a ser un poco la distinción entre qué es Bellas Artes y esto que en ese momento se empieza a llamar objeto precolombino, que no se llama arte precolombino, sino que aquí en Colombia se hace muy dura la distinción entre esto es arte y esto es aquello del pasado indígena del que de algún modo hacia el interior están como bien avergonzados los letrados, pero que hacia afuera van a exponer a Colombia. Miren, Argentina es un caso particular, sobre eso hay un montón, pero Argentina no se proyecta como una nación indígena. México, Perú, Colombia.
Guatemala, Nicaragua, se proyectan como indígenas hacia afuera, pero en el caso de Colombia se niega eso. Y es, bueno, eso luego está en proceso de publicación este libro, pero es muy, muy, muy local, o sea, es muy Colombia, no es tanto una estética así general, sino es una discusión pues aquí local, porque lo que ocurría aquí era que teníamos un régimen, como para variar, un régimen muy de derechas y muy conservador que se llamaba La Regeneración, y que poco a poco como que se apoderan del campo de las artes, y lo que miro es como, digamos, la situación de las mujeres, la situación racial ahí al interior, pero también como unas resistencias porque hubo una gente fantástica que de hecho como que no hace parte del canon del arte en Colombia, justo porque se pensaba que lo que ellos hacían no era arte, pero son unos liberales radicales que, bueno, así para contarles, hacen como la primera obra de arte abstracta en el país en el siglo XIX, pero es una obra de arte que no es abstracta como en Europa, digamos, pensando en lo universal, sino que es una intervención aquí muy contextual en torno a la censura de la imagen que estaban teniendo, y como que plantean una borradura de la imagen. Si no podemos hacer lo que estamos proponiendo, que eran unas figuras como monstruosas, entonces tachamos la imagen y dejamos la huella como del silencio. Y bueno, es eso, una investigación como muy colombiana. A ver, les puedo dejar el link al de Raza, y luego esto sí va a salir, estamos en proceso como de publicación. Pero eso se demora un poco todavía. Yo creo que por ahí el otro año estará saliendo, pero no es de estética, lo siento, sería, o sea, no es una discusión así amplia, es una discusión más local. Yo tengo como este asunto de como una fascinación con el archivo, y entonces tiene la belleza del archivo y tiene el problema del archivo, que es verdad que uno a veces no logra ampliar tantísimo, no es que uno pueda generalizar de ahí tanto. No sé por qué no puedo poner un mensaje en el chat. No lo logro, no me deja escribir. ¿Lo lográs? Pero quizás lo podés mandar luego por email o algo así. Luego les mando por mail, junto con el PowerPoint. Gracias, Mónica. A veces lo muy local ayuda a pensar otras cosas sin generalizar. Sí. Gracias. ¿Y no pudiste escribir en el chat? No pudo escribir en el chat. Pero No lo sé. manda por email. Pero hoy sí, antes lo había escrito. El tonto y los Antes había canales. podido, es que ahora me aparece como que sobre la casilla del chat me dice, no sé, me aparecen los nombres de todos, no sé si yo lo desconfiguré o qué pasó. Juan Carlos, ¿te parece que quizás pueda haber alguna otra pregunta y que vayamos cerrando? Bueno, me parece. Última pregunta. No es una pregunta, es un comentario, y preguntarte, sí, ¿qué pensás de eso? Yo presenté hace un tiempo una reseña, un trabajo sobre lo que nombró Elisa de Preciados, en uno de los espacios de la escuela. A mí me interesa bastante Paul Preciados, y recibí de muchas amigas feministas como quejas y críticas
respecto, enojos inclusive de algunas amigas queridas, respecto a por qué me ocupaba de Preciados, que Preciados, bueno, quiere borrar, ya sabemos, quiere borrar a las mujeres, etc. Entonces, ¿qué pensás de estas terribles luchas que hay entre los diferentes sectores, que ya no son del feminismo, son del LGTB? ¿Qué pensás de esas terribles luchas? Pero para que, qué sé yo, gente amiga mía me escribiera o me llamara para enojarse conmigo porque me culpaba de Preciados. ¿Qué pensás de eso? Ay, Graciela, sí, yo no pienso que es una tragedia. Yo estoy como muy preocupada con esa situación y digamos esto que se llama el feminismo radical cada vez tiene como una fuerza mucho mayor. A mí me encanta Preciado, además yo tuve clase cuando era Beatriz y es una profesora fantástica, súper generosa y su pensamiento me parece potente, bello, y por supuesto el asunto de cuestionar el binarismo de género, pues es mi apuesta y yo creo que, y no es una apuesta, digamos, por lo LGTB, yo creo que eso sí es el feminismo, o sea, el feminismo tiene esa genealogía. A mí hay una cosa de lo que más me parece grave de esta situación y es que creo que hay un borramiento de la propia historia del feminismo, en tanto que he oído muchas de estas feministas radicales que dicen que eso no es feminismo. Exacto, exacto. Eso me dijeron amigas mías. Y o sea, yo pensaría que primero tendría que decir cómo es una vertiente del feminismo con la que no estamos de acuerdo. Segundo, intentan hacer, o sea, el borrado de lo histórico del feminismo en torno a esas cuestiones, pues es básicamente fake news, o sea, eso es mentira, digamos, como, porque entonces hacen como, bueno, listo, de Butler para acá eso no es feminismo, en teoría. Exacto, de Butler. Pero miren, les voy a contar, ayer hubo una cosa, un evento en la UNAM, en donde estuvieron invitadas pues, feministas históricas de España y América Latina, algunas de España radicales como Amalia Bercarcel, que se volvió una voz fuertísima de ese feminismo, digamos, transexcluyente. Terrible, terrible. Es muy doloroso, a mí de verdad. Y está la otra que no me acuerdo el nombre, son dos, ¿no? Que son terribles. Y otra que yo tampoco, creo que es Celia Morós se juntó. Y una que se llama Bernayber, no me acuerdo cuánto. Ella no la tengo muy clara. Bueno, pero sí. es que estaba haciendo una ponencia Marcela Lagarde sobre Gayle Rubin, que es el ABC del feminismo. Sí, exacto, están en contra de Gayle Rubin, exactamente. Le hicieron boicot, o sea, claro, porque ya cuando es Gayle Rubin no pueden decir que eso no es feminismo, ¿cierto? O sea, con Preciado y con Butler pueden decir, ellas no son feministas, eso es teoría queer y quieren borrar a las mujeres. Pero cuando estamos en el núcleo duro de la teoría feminista de los años 80, haciendo cuestionamientos sobre el sexo, ahí ya no les queda de otra que silenciar, le hicieron un silenciamiento a Marcela Lagarde y pues hicieron un boicot durísimo en contra de Gayle Rubin. Entonces, no, a mí ya me parece que es una cosa, pues pueden perfectamente mostrar su desacuerdo, pero decir que el feminismo no tiene esa historia y que esa no es la genealogía del feminismo, pues es directamente faltar a la verdad y eso yo creo que es algo que el feminismo no se puede permitir. Entonces, sí, yo me imagino el nivel de reacción y sobre todo de Preciado después del tránsito, si ya generaban pollas antes, desde que es Paul, ya esto es... Peor. Sí, pero yo creo que ese sector del feminismo en realidad, como que yo tenía en un momento el miedo que este sector del feminismo se estuviera tomando el feminismo, y lo que pasa es que creo que tienen altoparlantes, pero son pocas. En realidad son muy, muy pocas. A nivel del movimiento social, por ejemplo, ocurrió este año, pues el 8M, la marcha en Bogotá sale del barrio, digamos, del barrio Santa Fe, que es el barrio en donde están las mujeres trans y las trabajadoras sexuales. Y desde ahí sale hace años el 8M justamente para poder convocar
a las mujeres trans que muchas veces no salen de ese barrio por la violencia que sufren en otros espacios de Bogotá. Entonces, como que si salen en la marcha, pues pueden salir. Este año las feministas radicales intentaron boicotear eso y que no saliera de la marcha desde el barrio Santa Fe para que no fueran las mujeres trans, y nadie las escuchó. O sea, se quedaron solas peleando, la marcha salió de ahí, todo el mundo estuvo muy feliz y eran 10 chicas muy bravas y con capuchas y rayando y diciendo Claro, que son bravas, eso, son bravas. sí, son bravas y son bravas y son muy radicales, pero no creo que sean muchas, no creo que sean muchas, sino creo que, digamos, hay que ponerle atención, pero tampoco hay que asustarse demasiado. O sea, la historia del feminismo, el legado del feminismo nos acompaña y está de nuestro lado, así que pues si ya van a borrar incluso a Gayle Rubin, no sé con qué feminismo se van a terminar quedando, de verdad. Claro, claro. Viene una pregunta acá, el retorno de la violencia, ¿no? Cuando decís son bravas, ¿no? Esto que tratamos, ¿no? De erradicar, hay que, ¿no? Cómo estar atentos ahí, ¿no? Atentas, atentes ahí. Porque esto de son bravas casi, ¿no? Con esos ataques a lo trans, estamos en problemas de nuevo, ¿no? Sí, sí. Sí, y en un retorno al biologicismo y en Sí. Claro, claro. discusiones que habíamos superado hace mucho tiempo. Bueno, muchas más cosas hablaríamos. Es muy interesante Claro, hablar con alguien de La otro hora del país. almuerzo. Quiero solamente terminar con esto. Yo creo que Argentina tiene como un lugar muy importante en esta lucha en América Latina. Por ejemplo, en donde todos están hablando que a mí me cuesta. Eso empezó en Argentina y como que se está desplazando hacia el resto de América Latina. Entonces yo creo que de repente ahí hay un terreno ganado que es un terreno común, y de repente, o sea, me sorprende que también estén llegando estas feministas radicales allá, pero yo creo que ustedes, la fuerza que tiene el feminismo, digamos, más interseccional, en donde todas las mujeres tienen cabida y todos los cuerpos feminizados, yo creo que Argentina es una fuerza grandísima que irradia hacia América Latina esa potencia. Entonces, no, pues qué felicidad que estén ustedes ahí haciendo como esa batalla, y sigamos en la batalla común, en una comunidad de la batalla cultural, de la otra. Que está pleno, la batalla cultural está a pleno. La batalla cultural es una Esperamos gran tener más protagonismo. luchadora de la batalla cultural, Mónica. Nosotros te agradecemos mucho. Tu libro no sabes cómo nos gustó. Y bueno. Y bueno. No te halagamos más para no incomodarte. Nosotros porque estaríamos todo el día. En el movimiento decolonial colombiano siempre leemos a tu amigo Santiago. Y bueno, y vamos a seguir por ahí. Te mandamos después alguna invitación en el tiempo venidero, a ver si nos ayudas con algo más. La tesis, decinos cómo era la tesis después, mandar que yo hago circular, ¿eh? Por ahí la podemos conseguir acá. Y te agradecemos muchísimo, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao. A vos también. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Todos y todas. Gracias Todas, y todas. a la vista.